Gamitana, decía primero. Gamitana, ¿dónde está? Stephanie Boy y Miguel Arrauz Cartagena, muchas gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. Gracias. Caraura, la gente del río es un documental que se mostró por primera vez en Perú y después de un estreno mundial que hicieron en Canadá. Y es una película que hace parte de la competencia oficial en la categoría del cine peruano, aquí en el Festival de Cine de Lima. ¿Cómo nació este proyecto y cómo se unieron ustedes dos alrededor de esa cinta, de este documental? Bueno, hace 10 años, Leonardo Tello y Maina, un director de un radio indígena en la selva, que se llama Radio Cámara, vino a buscarnos porque había visto mis documentales anteriores sobre conflictos entre poblaciones y empresas mineras y quería que hagamos un documental sobre la lucha de su pueblo y también de las historias de los seres del río que viven debajo del río, porque nos explicó que justamente este mundo de los espíritus está amenazado por toda la contaminación ambiental. Y cuando nos encontró estábamos en Lima y él justamente había venido para una cirugía de ojos y Miguel estaba haciendo una muestra de sus pinturas. Miguel nació pintor y estaba haciendo una exposición de sus pinturas con un pintor shipibo de la selva. Y la última cosa que veía Leonardo antes de su cirugía de ojos eran los cuadros de Mickey. Y les encantó y nos pedía hacer animaciones, ¿no? De los cuentos de los espíritus y combinarlo con las imágenes filmadas. Y nosotros decíamos sí, pero solamente si tú entras como productor con nosotros, ¿no? Para asegurar que la historia está bien contada, como es la historia de su pueblo. Y eso es como nació esta coproducción. Habíamos trabajado antes en un documental anterior de la Stephanie, yo como director de arte y ella como directora, ¿no? Entonces, después con el tiempo coincidimos en hacer esto, ¿no? Por la iniciativa de Leonardo, ¿no? Que nos comentó los problemas que tenía en su región y su cultura, ¿no? Y conversamos y llegamos a la conclusión de que lo íbamos a visitar para ver si había una historia que contar, ¿no? Y de hecho fuimos a Nauta, Loreto, y nos fascinó la historia y eso nos llevó a quedarnos 10 años en ese proyecto, ¿no? Y justamente este mundo que vive debajo del agua, toda esa cosmogonía que se cuenta muy bien en el documental. Cuando llegaron ustedes allá por primera vez, ¿es algo que sintieron? Todos esos seres, toda esa energía que está súper bien contado por los habitantes justamente del río. De inicio, solo el río Marañón como tal es genialmente enorme. O sea, tanta agua es sorprendente, ¿no? Y al escuchar las historias muchas veces, al compenetrarnos con ellos, te das cuenta de su universo, ¿no? Del universo que quién más que ellos pueden conocerlo tan profundamente porque viven desde sus ancestros ahí, ¿no? Entonces, claro, era fascinante, hermoso, increíble, ¿no? Y tú que viajaste por tus documentales y me imagino también porque pues hace más de 27 años, ¿cierto? Que estás en Perú. ¿Qué sentiste cuando llegaste a este lugar en particular? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? Sí, este documental ha sido muy especial para mí porque mis otras películas han sido más películas de denuncia, más en un estilo periodístico. Pero esto ha sido un documental más, aunque hay denuncia, ¿no? Pero el lado artístico ha sido mucho más fuerte y la historia o la realidad que ellos viven de vivir con un mundo de espíritus justo debajo de su río. Yo nunca había escuchado eso antes y a mí me impactó bastante porque tengo dos familiares, un tío y el papá de mi tío, y ellos se perdieron
en diferentes momentos, con 21 años de diferencia, se perdieron en diferentes lagos en Canadá, que eran lagos de los pueblos indígenas originalmente, y nunca encontraron su cuerpo. Y es como en el pueblo Cucama, si se pierde en el río y no se encuentra el cuerpo, es porque la persona no ha fallecido, sino se ha transformado en un carhuara, que significa una persona del río, ¿no? Entonces yo sentí eso, ¿no? Como, wow, eso, mi familia nunca lo veía así, pero qué diferencia hubiera tenido para mi primo, para mi papá, ¿no? De sentir que su hermano, su papá, no estaba muerto, sino seguía viviendo debajo del río. Y los Cucama siguen comunicando con estos seres, tienen sueños, y se ve en el documental una animación que es un sueño justamente en que el ser viene para consolar a su mamá, ¿no? Para decir, no estoy muerto, sigo viviendo, y se ve todo este mundo increíble. ¿Y cuáles fueron las reacciones cuando justamente mostraron este documental en Canadá, donde también hay muchas personas que tienen esa sensibilidad y esa conexión con la naturaleza? También hay pueblos indígenas. ¿Cómo fue también mostrar eso y esa cosmogonía peruana allá? Antes de mostrar el documental, en un momento viajamos con Mariluz, que es el personaje principal del documental, y a mí me viene a la memoria que ella contó la historia del Marañón y también de los problemas con el Marañón y la contaminación. Y al contar las historias, luego vino un Haida, un indígena norteamericano, y contó que eso era en Vancouver, y contó que debajo de esa ciudad moderna, cuando él era niño, con su abuelo, iban a los ríos y hablaban con los espíritus del río, ¿no? Entonces, me pareció bastante especial, ¿no? Y también, pues, el hecho de mostrar esas ciudades debajo del agua en animación a través del relato de este sueño, a través también de todos esos cuentos de parte de esos personajes y de esas personas del documental, yo sentí que la animación nos llevaba justamente al tema de la contaminación, que era la animación, a través de la animación que llega el temor, el peligro de la contaminación del agua, del río, del petróleo. Hoy en día, porque pues el documental lo grabaron durante muchos años, ¿cómo está la situación allá en el río Marañón? Bueno, han vivido 50 años de derrames de petróleo por el oleoducto norperuano, que está manejado por Petroperú, que es una empresa del Estado. Y siguen los derrames, ¿no? La gente tiene problemas de salud, cada vez hay menos peces, ¿no? Que también les afecta porque su fuente de proteína principal es un recurso también con que viven, ¿no? Los Cucamas son mayormente pescadores, ¿no? Y justamente la protagonista del documental, dentro del documental, ella es presidenta de una federación de mujeres indígenas y ellas hacen una denuncia pidiendo que el Estado peruano reconoce el río Marañón como un sujeto de derecho, que significa un ser vivo con derechos como los humanos. Y lo que ha pasado con esta demanda es que ganaron en marzo, en la primera instancia, pero el gobierno ha apelado. Y había otra audiencia en mayo y estamos esperando todavía la sentencia. Pero era la primera vez en el Perú que un corte reconoce los derechos de la naturaleza, ¿no? En Colombia, en caso del río Atrato, ¿no? Creo que fue justamente el primer río en el mundo a obtener este derecho de existir y todo lo que se viene después. Pero obviamente también se llega a la pregunta de, después de ganar esta batalla legal, ¿qué pasa? Entonces ustedes tal vez tienen también el proyecto de volver allá y grabar algo de nuevo o hacer un proceso de seguimiento de este caso. Los abogados que están llevando este caso trabajan con IDL, que es el Instituto de Defensa Legal de Lima,
y es una ONG, ¿no? Y nosotros estamos trabajando en una red con ellos y otros grupos de activistas en el Perú y el extranjero para respaldar el caso. Entonces sí vamos a seguir este caso. Y este documental, las personas que pues asistieron al Festival de Cine de Lima aquí en el Perú pudieron descubrirlo, pero me estaban contando ustedes que también van a intentar pues o mostrarlo en salas de cine o tal vez hacerlo viajar en festivales en los próximos meses. ¿Cómo es ese proyecto? Sí, vamos a seguir viajando a festivales. Hemos postulado a varios en Europa. Esperamos estar en Europa en el otoño o primavera. Y vamos a hacer varias muestras en la selva, regresando a las comunidades para mostrar el documental entero a las comunidades. Eso ha sido un proyecto participativo, ¿no? Mariluz es la protagonista, pero también es coproductora. Y hemos mostrado todas las animaciones en las comunidades antes para recibir su aprobación y sus comentarios. Entonces han visto pedacitos. ¿Cómo están esperando justamente esa proyección allá? De hecho va a ser especial porque muchas de las personas con las que hemos filmado, por ejemplo, hemos conocido niños que tenían de 8 años y que han pasado 10 años, ¿no? Entonces tenemos harta expectativa, ¿no? Y yo me imagino que ellos también, ¿no? Otra cosa que para mí ha sido bien particular del proyecto es, como nosotros yo soy pintor, pero no soy animador, y todo el equipo, nadie hacía animación, hemos tenido que trabajar poco a poco y aprender en el proceso de hacerlo, ¿no? Y para eso hemos juntado un equipo de personas bien particular, ¿no? Éramos 3 pintores cusqueños, no, 4 pintores cusqueños, una animadora cusqueña, un pintor cucama. ¿Quién podía pintar mejor la selva que un cucama? Y un amigo muy especial, francés, de Lyon, que es Mario Aburtin, ¿no? que le puso mucho corazón. Y también se ve al final en los créditos la lista de todos los niños que pintaron todos los peces. Entonces fue de verdad un trabajo muy comunitario y muy grupal, muy coral. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por esa conversación, Stephanie y Miguel. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por su confianza. Sigan con nosotros. Hay más cultura en France 24 y france24.com. Es la tuya, la que corre tu